La EPS es la entidad promotora de salud y es la encargada de promover la afiliación al sistema de seguridad social. Aquí no hay servicio médico, solo administrativo y comercial. Pertenecer a una EPS se logra a través del Departamento de Gestión Humana de la empresa en la que trabaje o para los independientes por medio de la visita directa a las diferentes entidades que prestan este servicio en la ciudad o el lugar donde viva. Cuando se hace la afiliación, la persona tiene derecho a urgencias durante las 4 primeras semanas, es decir, el primer mes. A partir del segundo mes ya tiene derecho a pedir las citas médicas. Las IPS, estas son las instituciones prestadoras de servicio, es decir, todos los centros, clínicas y hospitales donde se prestan los servicios médicos, bien sea de urgencias o de consulta. Estas son contratadas por las EPS para que cumplan con los planes y servicios que éstas ofrecen y promueven a sus usuarios, pero son las EPS que cancelan todos los gastos médicos que sus pacientes generan a las IPS. El POS es el Plan Obligatorio de Salud, es el conjunto de servicios de atención en salud a que tiene derecho un usuario en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia, cuya finalidad es la protección de la salud, la prevención y curación de enfermedades, el suministro de medicamentos para el afiliado y su grupo familiar, y es complementado con el reconocimiento de prestaciones económicas en caso de licencia de maternidad e incapacidad por enfermedad general. Servicios a los que tiene derecho el afiliado al POS, la promoción de la salud y promoción de la enfermedad, la consulta médica general especializada y subespecializada, la consulta odontológica general y especializada, la atención de urgencias médicas y odontológicas, las ayudas diagnósticas, la atención al parto, la hospitalización y cirugía, la unidad de cuidados intensivos tanto para adultos y neonatal, la atención de enfermedades ruinosas o catastróficas, el pago de incapacidades por enfermedad general, el pago de licencias por maternidad y paternidad, el suministro de lentes, adultos una vez cada 5 años y para niños una vez cada año, y los medicamentos. La cotización al régimen contributivo de salud será a partir del 1 de enero del 2007 el 12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a cargo del empleador será del 8,5% y a cargo del empleado del 4%. La licencia de maternidad 16 semanas o 120 días la cubre la EPS 10% de IBC. Licencia de aborto o parto prematuro de 2 a 4 semanas la paga la EPS el 100%. Licencia de paternidad bajo la Ley María 755 de 2002 son 8 días hábiles si ambos cotizan o 4 días si solo cotiza el padre y 100% la cubre la EPS. En una incapacidad general a partir del día 3 hasta el día 90 se paga el 66,67%. Ese es un valor que se lo paga la empresa al trabajador y que va a ser reembolsado a la compañía por parte de la EPS. A partir del día 91 hasta el 180 se va a pagar el 50% del salario. Todo esto se refiere a días continuos de la incapacidad. Para quienes tienen contratos por prestación de servicio, trabajan freelance o de manera independiente, los 2 primeros días de incapacidad se deben asumir de manera particular. Si la incapacidad supera los 2 días, la persona se debe dirigir a la EPS para que le sea reconocido el 66,67% del salario sobre el que está cotizando. Al superar los 180 días se debe contar con el concepto de la EPS acerca de si el trabajador tiene posibilidades de rehabilitación, pues a partir del día 120 se debe notificar a la administradora de fondo de pensiones, AFP correspondiente, para que reciba al afiliado, defina su porcentaje de discapacidad y ejecute todos los procesos de pensión y de pagos de prestaciones económicas. Primero, el empleado debe acudir en primer lugar ante su empleador para informar sobre su accidente o enfermedad y la incapacidad que se le ha ordenado por el médico tratante. Durante el tiempo que un trabajador se encuentre incapacitado, la empresa debe seguir cancelándole su salario y después realizar el cobro a la EPS si es una enfermedad de origen común o a la ARL si es una incapacidad de origen laboral. Segundo, las incapacidades de origen común son las derivadas de enfermedades o accidentes no relacionados con el trabajo.
Los primeros 2 días los debe pagar directamente la empresa. Después del tercer día las paga la EPS y serán del 66,67% del salario hasta los 90 días de incapacidad. Después de los 90 días serán del 50% del salario. A partir de los 180 días las debe pagar el fondo de pensiones y entonces se entra a valorar la posibilidad de rehabilitación del trabajador o la procedencia de la pensión por invalidez. Las incapacidades de origen profesional o laboral son las que tienen que ver con enfermedades o accidentes relacionados con el trabajo que se realiza. Desde el primer día las debe pagar la aseguradora de riesgos laborales ARL y será del 100% del salario por 180 días prorrogables por hasta otro periodo igual si es necesario para su tratamiento o rehabilitación. Si no se recupera en ese periodo, se tendrá que entrar a valorar su grado de incapacidad para una pensión de invalidez. En todo caso, el monto de la incapacidad no podrá ser menor a un salario mínimo legal mensual vigente. Tercero, cuando el trabajador sufra un accidente o enfermedad que le impida acudir a su trabajo dando lugar a una incapacidad, debe informarlo al empleador y aportar la respectiva incapacidad emitida por la EPS. En caso de no hacerlo, podría ser despedido con justa causa. La empresa es la responsable por el pago del salario del trabajador en los porcentajes que corresponden según el tipo de incapacidad en la que se encuentre y el tiempo que lleve en ese estado, pues aún estando en incapacidad, el contrato de trabajo sigue vigente. Después debe encargarse de cobrar a la EPS, la ARL o el fondo de pensiones el reintegro de los valores que ha pagado al trabajador. Si el trabajador no está afiliado al sistema de seguridad social, la empresa debe asumir directamente la incapacidad. El empleador que haya pagado a un trabajador una incapacidad que debe ser asumida por la EPS o la ARL debe recobrar a esta entidad el valor pagado o deducirlo de los aportes que deba hacerlo como cotización. Debe saber que el pago de las incapacidades se hace de acuerdo con el ingreso base de liquidación, que es el salario sobre el cual se hace cada mes los aportes al sistema de seguridad social. Por eso debe tener presente que si el pago mensual que le hace su empresa incluye ingresos no salariales como bonificaciones, primas, gastos de representación, alimentación, transporte, etc., sus cotizaciones se realizan sin tener en cuenta estas sumas, por lo que al momento de recibir pagos de incapacidades, estas se calcularán sobre un monto inferior a sus ingresos en periodos normales de trabajo. Durante los periodos de incapacidad, la empresa deberá seguir haciendo los aportes al sistema de seguridad social y estos se harán tomando el valor de la incapacidad como ingreso base de liquidación. Cuando finaliza el periodo de incapacidad y el empleado recupera su capacidad para trabajar, el empleador deberá reincorporarlo al cargo que desempeñaba o reubicarlo en una de las mismas condiciones. Cuota moderadora y copagos. El valor de la cuota moderadora y copagos vigentes para el año 2020. Este valor está relacionado con el ingreso base de cotización reportado mensualmente a la EPS. La cuota moderadora. Su objetivo es regular la utilización de los servicios de salud y su buen uso. Aplica para cotizantes y beneficiarios. Y su cobro se realiza en los siguientes servicios: consulta médica familiar, consulta médica especializada, consulta paramédica, en la que incluye psicología, optometría, nutrición, terapia física, del lenguaje, respiratoria y ocupacional, consulta y procedimientos odontológicos, exámenes de diagnóstico ambulatorios, suministro de lentes y suministro de medicamentos. El recaudo se realiza bajo dos modalidades: recaudo directo por parte del prestador que brinda el servicio y el recaudo para aquellas personas que no cuentan con la capacidad a través de las cajas ubicadas en los centros médicos y las oficinas. Los afiliados se clasifican en 3 categorías: categoría A, B y C. De acuerdo con la categoría se cobra el valor de la cuota moderadora. Para el año 2020, las cuotas moderadoras según sus categorías son: categoría A, afiliados con ingresos menores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, valor cuota 3.400 pesos. Para la categoría B, afiliados con ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el valor de la cuota moderadora serán 13.500 pesos.
Para la categoría C, afiliados con ingresos mayores a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el valor de la cuota moderadora será 35.600 pesos. Copagos. Este cobro aplica únicamente para los beneficiarios y corresponde a una parte del servicio solicitado. Tiene como finalidad ayudar a financiar el sistema de salud. El cobro aplica en todos los servicios, a excepción de actividades de detección temprana y protección específica, programas de control en atención materno-infantil, programas de control en atención de las enfermedades transmisibles, enfermedades catastróficas o de alto costo. La atención inicial de urgencias, servicios sometidos al pago de cuotas moderadoras. Los copagos son recaudados directamente por el prestador que brinda el servicio. Los porcentajes registrados se aplican sobre el valor total del procedimiento o intervenciones sujetas al cobro de copagos que requiera el beneficiario, de la siguiente forma. Para el año 2020, los copagos serán de la siguiente manera. Categoría nivel de ingresos A, afiliados con ingresos menores a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El porcentaje del valor del servicio será el 11,50%. El tope máximo por servicio, 251.929 pesos. El tope máximo por año, 504.700. Categoría B, afiliados con ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El porcentaje de valor del servicio, 17,30%. El tope máximo, 1.009.472.000 pesos. Categoría C, de afiliados con ingresos mayores a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El porcentaje del valor del servicio, 23%. Tope máximo del servicio. Las cuotas moderadoras se aplicarán a los siguientes servicios. Primero, consulta externa, médica, odontológica, paramédica y de medicina alternativa aceptada. Segundo, consulta externa por médico especialista. Tercero, fórmula de medicamentos para tratamientos ambulatorios. La cuota moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente del número de ítems incluidos. El formato para dicha fórmula deberá incluir como mínimo 3 casillas. 4. Exámenes de diagnóstico por laboratorio clínico ordenados en forma ambulatoria y que no requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente del número de ítems incluidos en ella. El formato para dicha orden deberá incluir como mínimo 4 casillas. Quinto, exámenes de diagnóstico por imagenología ordenados en forma ambulatoria y que no requieran autorización adicional a la del médico tratante. La cuota moderadora se cobrará por la totalidad de la orden expedida en una misma consulta, independientemente del número de ítems incluidos en ella. El formato para dicha orden deberá incluir como mínimo 3 casillas. Sexto, atención en el servicio de urgencias única y exclusivamente cuando la utilización de estos servicios no obedezca, a juicio de un profesional de la salud autorizado, a problemas que comprometan la vida o funcionalidad de la persona o que requieran la protección inmediata con servicios de salud. Ahora entramos a hablar del Sistema General de Pensiones. Este tiene en sí como propósito dar garantía para que sea un amparo contra aquellas contingencias. En estas se estipulan la vejez, la invalidez o hasta la propia muerte o por prestaciones determinadas dentro de la normatividad o reconocimiento de las pensiones. Se estipula que se contemplan o se compone de 2 regímenes. El primero es el régimen de prima media, RPM. El segundo es el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, y que difieren en cuanto a financiación, cómo administran sus recursos, los requisitos que solicitan para poder afiliarse y el cálculo de las pensiones. Entonces, si entramos a hablar del primero, que es el régimen de prima media RPM, con prestación definida, estipulamos que es pues el mecanismo que le facilita a tanto afiliados como beneficiarios poder obtener su pensión. Fue administrada hasta el 29 de septiembre de 2012 por el ISS, que es el Instituto de Seguros Sociales, y ahora se encuentra administrada por la Administradora Colombiana de Pensiones, llamada Colpensiones. Entonces, si entramos a ahondar un poquito sobre Colpensiones, determinamos que tienen un programa de colombianos en el exterior. Este programa determina que, por ejemplo, los colombianos que se encuentran fuera de territorio colombiano pueden seguir aportando a su pensión, puesto que no pierden la afiliación. También habla de ciertas características que tiene. Entonces dice que la valoración de las pensiones se da sobre el monto del salario al cual se le hicieron los aportes. Habla de que si se quiere hacer una transferencia
de fondo privado a Colpensiones, entonces tiene que determinar una permanencia de 5 años y lo pueden solicitar las mujeres de 46 años y los hombres de 51. Que si por ejemplo sus afiliados tienen un salario igual o inferior a un salario mínimo, entonces ellos de cierta forma lo subsidian para que puedan seguir aportando mensualmente a su pensión. También estipula que los aportes de las pensiones se dan por semanas cotizadas y que cada semana cuenta. Determinan también que en Colombia se cuenta casi con 3 millones de pensionados, se cuenta con 3 mecanismos para que se pensionen si siguen los requerimientos, y esos mecanismos son de sobrevivientes, de vejez y de invalidez. Entonces determina, por ejemplo, ahorita que se encuentra gestionado por Colpensiones, que es un sistema público respaldado por el Estado, que este solicita dos requerimientos. El primero es que el hombre haya cumplido 62 años y la mujer 57 años, y que haya cotizado en sí del 2015 para acá 1.300 semanas. Si entramos a hablar ya de lo que se habla de la pensión por vejez, entonces determinamos que es el mecanismo más común en Colombia, porque en sí es un ahorro individual obligatorio que tienen que hacer los trabajadores formales, ya sea por un fondo privado que determinen ellos, o también por un fondo público, en este caso Colpensiones. Hablaban también de la cotización de la pensión en Colombia, entonces que era el 16% del salario del trabajador, y que también debían contemplar que los hombres tuvieran 62 años y las mujeres 57. Por ejemplo, las mujeres tenían que haber llegado a 47 años y los hombres a 52 y haber cotizado 800 semanas sin interrupción alguna. Y ya los 10 años restantes para llegar a la edad de su vejez tenían que haber cotizado las 500 restantes sin interrupción para poder llegar a las 1.300 semanas obligatorias. También especificaban que, digamos, cuando se era trabajador independiente, entonces ellos eran obligatorios o responsables de dar los aportes por ellos mismos. Pero en sí, cuando se tenía ya una entidad y se era un trabajador formal, entonces estaba el 75% de los aportes mensuales. También especificaban que, digamos, el sistema privado se daba por un ahorro individual y el público era ya por las cotizaciones que se daban durante los 10 años que se elaboraban del monto del salario. También que los fondos privados o los regímenes privados daban la devolución en dinero de aquellos ahorros individuales al individuo, pero Colpensiones simplemente daba el monto o la cotización de aquello que el empleado había cotizado durante su vida laboral. El segundo es el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces especifica que es mediante el cual se puede acceder a la pensión por vejez, pero sin un límite de edad. Entonces lo único que estipula es que se requiere pues la acumulación de capital en una cuenta de ahorro individual para que se pueda acceder a este tipo de pensión. Habla también que tiene que ser superior al 110% del salario mínimo legal mensual vigente contemplado dentro de la normatividad. Habla que se tiene que tomar en cuenta los reajustes de aquellos valores porcentuales que da el índice de precios del consumidor, que es certificado por el DANE, puesto que se contemplan también los cálculos del monto de pensiones, incluyendo en sí el valor de los bonos pensionales, pero pues esto es opcional. También habla de sistemas privados de pensiones, que dice que son sistemas de capitalización individual. Entonces, en este, pues los mismos trabajadores autofinancian su pensión, lo controlan entidades privadas denominadas administradoras de fondos privados, y en este caso da 4 ejemplos de ellos, que son Porvenir, Colfondos, All Mutual y Protección. Determina también, si entramos a hablar un poco de las administradoras de fondos privados, que dentro de sus características tienen que los aportes son controlados por entidades privadas, se acumulan en la cuenta individual y el capital en sí es lo más primordial porque se necesita una acumulación para que se pueda acceder a esta. Habla que los trabajadores que ya cumplen con la edad en los últimos aportes de sus cuentas individuales, pero que en este momento no cuentan con ingresos, pueden recibir dicha cotización si han, digamos, que cotizado ya las 1.150 semanas que se necesitan para obtener
pues una pensión mínima. Habla también de dos tipos de afiliación, que es la vinculación inicial, que es cuando por primera vez te vas a afiliar, y el segundo es cuando se hace una transferencia de una AFP o del mismo régimen. Entonces, en este específica, digamos, por ejemplo, que el trabajador está cansado con su administrador, entonces de cierta forma migra a un régimen nuevo, por ejemplo, migrar del régimen de prima media al régimen de ahorro individual. También contempla que se manejan cuentas individuales, pues como ya lo dijimos, donde pues el trabajador autofinancia su pensión, pues que ya no se tiene un límite de edad, sino simplemente un límite de capital. Las situaciones que la afectan es porque se tiene alta informalidad, entonces digamos que solo la tercera parte de los trabajadores es formal. Esto quiere decir que 3 de cada 10 cotizan para sus pensiones, y también porque se cuentan con altos costos. Por ejemplo, nosotros como Estado en Colombia tenemos que pagar la pensión de ciertas personas, pero los subsidios públicos digamos que están más enfocados a las altas pensiones, dejando de lado pues aquellos que en sí no devengan. Se cuentan también con 3 mecanismos extra. Entonces hablamos de la pensión por invalidez. En este caso pues la persona pierde capacidad de forma no profesional ni intencional del 50% de su capacidad para laborar. Entonces tiene que dar un mínimo de 50 semanas, 3 años antes de que se presente dicha invalidez. Para las personas jóvenes entonces contemplamos los 20 años. Habla de una cotización de 26 semanas, un año antes de que se presente la invalidez. Por ejemplo, en este caso, el monto de las pensiones se da por la gravedad de la invalidez. Se tiene de un 50% a un 65%, con cobertura de pensión del 45%, incremento de 1,5% por 50 semanas que se adicionan a las 500 primeras. Cuando se tiene el 66% o más de pérdida de capacidad, entonces se da una cobertura del 54% para pensiones sobre el ingreso base que se cotizó, con un incremento del 2% por 50 semanas que son adicionales, ya en este caso 800 cotizadas. En este caso estipula que el monto de las pensiones no va a ser inferior a un salario mínimo, pero tampoco va a ser inferior al 75% de los ingresos que se han cotizado. No puede superar ese rango. También hablamos de las pensiones de sobrevivientes, entonces pueden ser las personas de afiliados o pensionados que han muerto y que hayan cotizado al menos 50 semanas antes de 3 años de que se presente pues su muerte. También digamos que estipula que si en el momento en que se encontraba pensionado, entonces los beneficiarios tienen cobertura de por lo menos del 100%, pero si se encontraba en sí el afiliado cotizando, entonces se da una cobertura del 45%. Da ciertos beneficios a ciertas personas, entonces contempla a los cónyuges con los que han convivido 5 años, a los hermanos o hijos inválidos que dependían económicamente de ellos, a los padres que no tienen cónyuges u otros hijos, pero que también de cierta forma dependían económicamente de ellos, y también a aquellos hijos mayores o menores de 18 años y hasta 25 años que dependían económicamente de él y pues que tienen cierta incapacidad para poder laborar. También especificaba la pensión familiar, entonces en este caso es en sí una suma de esfuerzos que hacen los cónyuges para poder acceder en sí a la pensión, porque de cierta forma pues no cumplen con los requerimientos o no pueden seguir cotizando. Digamos que también estipulaba que se tenía que seguir ciertos requerimientos en los que decía que ellos tenían que estar en el mismo régimen, ya fuera en el régimen de prima media por Colpensiones o en el régimen de ahorro individual por un fondo privado, que tenían que estar en el nivel 1 o 2 del CISBEN, que al llegar a los 45 años ellos hubieran cotizado al menos el 25% de las semanas que se requerían, que cuando se diera la suma de los tiempos en conjunto se diera la suma de 1.300 semanas, que es lo que se requiere para pensión por vejez,
y que también ellos den fe de convivencia de por lo menos 5 años antes de los 55 años de cada uno de los niños. Continuamos con los riesgos laborales. Entonces, ¿qué es el Sistema General de Riesgos Laborales? Es el conjunto de entidades tanto públicas como privadas con normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades. Bueno, entonces una enfermedad es cuando estamos expuestos a un factor de riesgo por mucho tiempo. Ejemplo, estamos en una planta de producción donde hay mucho ruido y el estar expuestos al ruido con el paso del tiempo podemos quedar sordos o causar sordera. Bueno, continuando, y los accidentes, pues también que son sucesos repentinos que no lo esperamos cuando estamos trabajando. Ejemplo, pues vamos caminando y bajamos las escaleras con las manos ocupadas, dando un paso en falso y pues rodando por las escaleras. Es algo que sucede en el momento y que no se tiene presente que pueda pasar. Bueno, y pues que pueden ocurrirle con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan los empleados. Bueno, el sistema reconoce las siguientes prestaciones. Entonces, prestaciones asistenciales hasta la recuperación del afectado, prestaciones económicas, subsidio por incapacidad por accidente o enfermedad laboral, indemnización por pérdida de capacidad laboral, pensión de invalidez, sustitución pensional, auxilio funerario. Bueno, ahora la estructura de los grupos de la Dirección de Riesgos Laborales. Entonces, esta tiene a su cargo, entre otras funciones, proponer y diseñar las políticas, normas, estrategias, programas y proyectos para el desarrollo del Sistema General de Riesgos Laborales en lo de su competencia. ¿Quiénes conforman el Sistema General de Riesgos Laborales, SGRL? Las entidades encargadas de la Dirección de Control y Vigilancia del Sistema están conformadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo, el Consejo de Riesgos Laborales, la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia Financiera de Colombia. También, pues, obviamente, las administradoras de riesgos laborales, ARL, tanto públicas como privadas, los empleados y los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del Sistema General de Riesgos Laborales? Las responsabilidades del Sistema General de Riesgos Laborales están compartidas pues entre las empresas, la ARL y los trabajadores. Entonces, la empresa es quien afilia a sus trabajadores al sistema desarrollando programas de prevención y control de los riesgos laborales. La ARL es quien asesora y brinda asistencia técnica a la empresa para el desarrollo de los programas de prevención. También atiende a los trabajadores que se accidentan o enferman por causas propias del desarrollo del trabajo. Y pues el trabajador es quien cuida su salud, esto cumpliendo las normas de seguridad y salud establecidas pues en la empresa donde está trabajando. Entonces, ¿quién se debe afiliar en forma obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales, SGRL? Bueno, la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales es de carácter obligatorio para trabajadores dependientes, los jubilados o pensionados que se reincorporen como trabajadores dependientes, los servidores públicos, estos se incluyen los concejales y ediles, los vinculados con contrato de prestación de servicios con una duración superior a un mes. También los estudiantes que deben ejecutar trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividad formativa son requisitos para la culminación de sus estudios. Entonces también tenemos los trabajadores dependientes que laboren en actividades de alto riesgo, los miembros de agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen fuente de ingreso para la institución, los afiliados a cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y también los miembros activos del Subsistema Nacional de Primera Respuesta, que son Defensoría Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Cuerpo de Bomberos y pues también los aprendices del SENA en fase práctica.
Entonces, ¿quién afilia y es responsable del pago de los aportes de ARL de los trabajadores dependientes? Los trabajadores con vínculo laboral vigente son afiliados por parte del empleador mediante el diligenciamiento del formulario de afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, en la que se encuentra afiliada la empresa. Entonces, el empleador es el responsable del pago de cotización y debe efectuar las cotizaciones obligatorias al Sistema General de Riesgos Laborales durante la vigencia de la relación laboral. ¿Cuáles son las prestaciones económicas a que tienen derecho los trabajadores en el Sistema General de Riesgos Laborales? Entonces, las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores es el subsidio por incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario, pues que no se genera el pago del Sistema General de Riesgos Laborales ALL durante el periodo de vacaciones disfrutadas con licencia remunerada, maternidad o paternidad, licencia no remunerada, suspensión o abandono del puesto de trabajo. Bueno, ahora les tengo qué es una ARL. Entonces, una administradora de riesgos laborales es una compañía de seguros que se encarga de cubrir los gastos generados por accidentes de trabajo y enfermedades laborales, jugando un papel crucial en la implementación del SGSST, no solo desde el punto de vista administrativo, sino también de soporte y control. Entonces, las funciones de una ARL en el artículo 80 del decreto 1295 de 1994 establece las siguientes funciones para las ARL. Está la afiliación, el registro, el recaudo, cobro y distribución de las cotizaciones, garantizar a sus afiliados las prestaciones de los servicios de salud a que tienen derecho, garantizar a sus afiliados el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas, realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos profesionales, promover y divulgar programas de medicina laboral, higiene industrial, salud ocupacional y seguridad industrial, establecer las prioridades con criterios de riesgo para orientar las actividades de asesoría. También vender servicios adicionales de salud ocupacional de conformidad con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. Obligaciones de las ARL. Bueno, en la cartilla de riesgos laborales elaborada por el Ministerio de Trabajo se definen puntualmente los deberes de la ARL de la siguiente manera: llevar a cabo programas, campañas y actividades de educación y prevención orientadas a que las empresas afiliadas conozcan y cumplan las normas y reglamentos técnicos en salud ocupacional, prestar asesoría básica en el diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementar la capacitación básica para el montaje de brigada de emergencias, primeros auxilios y sistema de calidad en SGSST, ofrecer capacitación al vigía o comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, COPATS, de las empresas afiliadas. También adelantar acciones para el fomento de estilos de vida saludables, de vida y de trabajo saludables, investigar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales que afecten a los trabajadores afiliados, desarrollar programas reguladores de prevención y control de riesgos laborales y de rehabilitación integral. Apoyar y asesorar y desarrollar campañas enfocadas al control de riesgos laborales, el desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la evaluación y formulación de ajustes al plan de trabajo anual de las empresas. Implementar acciones para prevenir los daños secundarios y secuelas en caso de incapacidad permanente, parcial e invalidez para lograr la rehabilitación integral y facilitar los procesos de readaptación y reubicación laboral. Asesorar en la implementación de áreas y puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas
para los procesos de reinserción laboral con el objeto de intervenir y evitar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. También prestar asesoría técnica para la realización de estudios evaluados de higiene ocupacional o industrial, diseño e instalación de métodos de control de ingeniería según el grado de riesgo para reducir la exposición de los trabajadores a niveles permisibles. Bueno, también tenemos la definición de ARLs activas. Entonces, las entidades administradoras de riesgos laborales tendrán a su cargo la afiliación al sistema de la administración de este. Entonces, las administradoras ARL deberán promocionar el sistema de riesgos laborales entre los empleados, brindando la asesoría necesaria para que el empleador seleccione la administradora correspondiente. La cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente a la afiliación. Las ARL deberán carnetizar a sus afiliados. El carnet deberá tener como mínimo los siguientes ítems. El encabezado deberá decir República de Colombia, Sistema General de Riesgos Laborales, ARL, y pues deberán carnetizar a todo nuevo afiliado dentro de los 2 meses siguientes a su afiliación. Entonces, el nombre, también va el nombre de la administradora de riesgos laborales, el nombre, apellidos y cédula del afiliado, nombre y NIT de la empresa en la cual trabaja el afiliado. Deberá aparecer el teléfono de una línea de servicio al cliente, la cual estará disponible para el usuario durante las 24 horas del día. Las entidades administradoras de riesgos laborales no podrán rechazar o negar la afiliación de pequeñas empresas ni a los trabajadores de estas. Se generarán multas sucesivas desde hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y pues también las administradoras de riesgos laborales no podrán rechazar la afiliación de empleados que tengan a su cargo trabajadores de servicios domésticos. Las conductas realizadas por funcionarios para rechazar o negar su afiliación generarán también multas sucesivas de hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el artículo 91 del decreto ley 1295 de 1994. Bueno, ahora para con los trabajadores. El trabajador que sufra un accidente de trabajo o se le diagnostique una enfermedad laboral tiene derecho a la cobertura por parte de la administradora de riesgos laborales en el 100% de las siguientes prestaciones económicas y asistenciales. Entonces, una atención inicial de urgencias en cualquier IPS en el evento de accidente de trabajo. Atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica prestada por la IPS donde está afiliado. Servicios de hospitalización, odontología, diagnóstico, tratamiento y suministro de medicamentos. También la rehabilitación física y profesional, elaboración y reparación de prótesis, gastos de traslado en condiciones normales y necesarias para prestaciones de los anteriores servicios. También subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente por la muerte del afiliado o pensionado, auxilio funerario a quien sufra los gastos de entierro de un afiliado o pensionado, al ser incorporado y o reubicado una vez terminados sus procesos de recuperación y o rehabilitación. Bueno, los deberes. Entonces, el trabajador debe procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por medio del decreto 1295 de 1994, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de salud ocupacional de la empresa, practicar en la prevención de riesgos laborales a través de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo o vigías. Los pensionados por invalidez con cargo al Sistema General de Riesgos Laborales deben mantener
actualizadas la información en la ARL sobre su domicilio, teléfono y demás datos que sirvan para efectuar visitas de reconocimiento. Los pensionados por invalidez con cargo al Sistema General de Riesgos Laborales deben informar a las administradoras de riesgos laborales correspondientes el momento en el cual desaparezcan o se modifique la causa por la cual se le otorgó la pensión. Las administradoras de riesgos laborales, ellas tienen deberes como, las ARL tendrán a su cargo la afiliación al sistema y la administración de este. Deberán promocionar el sistema de riesgos laborales entre los empleados, brindando asesoría necesaria para que el empleado seleccione una administradora correspondiente. Cobertura del sistema y esta se inicia desde el día calendario subsiguiente a la afiliación. Bueno, las clases de riesgo para cotización en ARL según su actividad económica. El empleador debe verificar qué está cotizando sobre la clase o clases de riesgos que le corresponden por su clasificación internacional industrial uniforme. La normatividad colombiana establece 5 clases de riesgo para la clasificación de empresas según su actividad económica. Cada una de estas clases de riesgo tienen un valor mínimo y máximo de cotización. Bueno, esta es la tabla de clase de riesgos y cotización. Entonces, la clase 1 pues es el riesgo mínimo y la cotización es del 0,522%. La clase 2 es un riesgo bajo y es del 1,044%. La clase 3, el riesgo es medio y la cotización es del 2,436%. La clase 4 es un riesgo alto y la cotización es del 4,350%. La clase 5 es de riesgo máximo y pues la cotización es del 6,960%. Ahora tenemos las actividades según la clase de riesgo. Entonces, para la clase 1, pues las actividades son financieras, de trabajo de oficina, administrativos, centros educativos y restaurantes. La clase 2, algunos procesos de manufactureros como fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales, almacén por departamentos y algunas labores agrícolas. La clase 3 son algunos procesos manufactureros como de fabricación de agujas, alcoholes y artículos de cuero. La clase número 4 son procesos manufactureros como fabricación de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanización, transporte y servicios de vigilancia privada. La clase 5 son actividades pues, areneras, manejo de asbesto, bomberos, manejo de explosivos, construcción y explotación petrólea. Decreto 1295 de 1994, en el artículo 91 nos da las sanciones. Entonces, le corresponde al ministro de Trabajo y Seguridad Social, a través del director técnico de riesgos profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, imponer las siguientes sanciones frente a las cuales no opera el recurso de apelación. La competencia aquí prevista puede asumirla el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, para el empleador, cuando el empleador o responsable del pago de la cotización, en caso de que no hubiese corregido el riesgo dentro de los términos que señale el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se procederá a ordenar la suspensión de la actividad hasta por 6 meses. Transcurrido este término, la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social determinará el cierre definitivo de la empresa o actividad económica. El proceso de la implementación del SGSST de la empresa se debe verificar que la empresa está cotizando sobre la clase o clases de riesgo que le corresponde. Entonces, en el artículo 25 establece la clasificación de las empresas así. Cuando una misma empresa
tuviese más de un centro de trabajo podrá tener diferentes clases de riesgo, para cada uno de ellos por separado bajo una misma identificación, que será el número de identificación tributaria, siempre que exista la diferencia clara en la actividad que desarrolla, en las instalaciones locativas y en la exposición a factores de riesgos ocupacionales. El paso 1, identificar qué actividad económica en la empresa, ¿sí? Y pues la clasificación de la empresa depende de la actividad económica principal, así que para determinar las clases de riesgo, para clasificar los centros de trabajo se debe contar con una versión actualizada del registro único tributario. El paso 2 es la correlación de actividades para determinar las clases de riesgos sobre los cuales debe cotizar la empresa. Se tiene en cuenta el decreto 1007 del 2002, por el cual se modifica la tabla de clasificación de las actividades económicas para el sistema de riesgos profesionales y se dicta otras disposiciones. El paso 3 es identificar las clases de riesgo. Una vez en cuenta se cuente con el código de la actividad económica, revisión 3, se debe buscar en el listado de clasificación del decreto 1607 del 2002. Es importante realizar una revisión detallada del listado, ya que hay actividades económicas que tienen asociados varios niveles de riesgos. Paso 4. La clasificación en caso de que se determine que la empresa no está cotizando sobre las clases de riesgo que le corresponden. Entonces se debe realizar una reclasificación ante la ARL y se debe tener en cuenta que puede reclasificar a todos los empleados cambiando la clase de riesgo asignada tanto en la ARL como en la planilla de pago de aportes a seguridad social. Si el empleador opta por la creación de un centro de trabajo, debe realizar el cambio con el apoyo de su ARL, quien validará el cumplimiento de los requisitos legales y posteriormente en la planilla de pago de aportes a seguridad social debe crear el centro de trabajo y clasificar los empleados en el que le corresponde. Bueno, unos aspectos a tener en cuenta al momento de hacer el pago de aportes. Entonces tenemos los días cotizados, entonces un total de días realmente laborados durante el periodo. Si el trabajador no tiene novedades, serán 30 días indiferentes si el mes tiene 31 o 28. Ingreso base de cotización. Entonces, total de salario reportado por la empresa que devengue el trabajador. Se considera el salario de remuneración ordinaria y demás retribuciones, bien sea en dinero o especie, tales como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, horas extra, entre otras. No es salario la prima legal de servicio, adicional a las primas pactadas como no salario. No puede ser menor a un salario mínimo legal vigente ni superior a 25 salarios mínimos legales vigentes. Artículo 17 del decreto 1295 de 1994 y la resolución 8 del 2011. Para independientes, 40% del valor neto de las horas o de la remuneración por los servicios prestados. Es obligación de la empresa que contrate descontar y pagar la cotización de independientes al sistema. Para el trabajador con salario integral, 70% del salario integral, artículo 17, decreto 1295 de 1994 y el 18 de la ley 100 de 1993. El salario integral es la remuneración pactada voluntariamente que deberá ser mayor a 10 salarios mínimos legales vigentes, más del 30% como mínimo por factor
prestación Contemplan otras preguntas, por ejemplo, ¿qué sucede cuando un trabajador incapacitado parcialmente quiere reincorporarse nuevamente al trabajo? Entonces, en este caso, digamos que una persona pierde una mano o simplemente se le descubre una enfermedad, pues que de cierta forma lo inhabilita para poder desarrollar las funciones que anteriormente tenía dentro de la organización. Entonces, se le debe indemnizar según la incapacidad que llegue a presentar de forma permanente parcial y el empleador debe reincorporarlo nuevamente, pero ya asignándole tareas que no lo limiten y que él pueda desarrollar según las cualidades y aptitudes que ya tiene en ese momento, pues por la incapacidad que presenta. Otro tema es que son los comités paritarios de salud ocupacional, más conocidos como COPASO. Entonces, de cierta forma, se convierten en sí en una figura dentro de las empresas que cuentan con más de 10 empleados y en los cuales se encarga pues de tanto de promover como de vigilar los programas que son correspondientes a la salud ocupacional. Se integran por un número igual de participantes y representan tanto al trabajador como al empleador. Pero el empleador debe en su momento, cada 2 años, dar dicha representación y dar libre elección dentro de los mismos trabajadores para seleccionar sus representantes. También tiene que dar 4 horas semanales para que se puedan desarrollar las funciones que corresponden a dicho comité. Se habla también de que es la planilla integrada de liquidación de aportes. Entonces, es un mecanismo de liquidación, como ya le dice su nombre, y también para pago de aportes con lo que respecta a la seguridad social. Habla también de que la administra el Ministerio de Protección Social y contempla administradoras de seguridad social como la AFP, la EPS y la ARP, y también incluye a los parafiscales a los cuales se tiene que aportar, que es el SENA, el ICBF y la Caja de Compensación. Entonces, de cierta forma, pues le permite a sus aportantes dar pago a su seguridad social. Otro tema es a quién se le puede dar el auxilio funerario. Entonces se especifica que a la persona que puede dar fe de que cubrió o sufragó los gastos funerarios. Entonces da ciertos requerimientos, que es primero que diligencie la solicitud del auxilio funerario, que presente la fotocopia de su documento de la persona que reclama, adjuntando todos los comprobantes de caja, las facturas originales del sufragio de aquellos gastos funerarios, que presente también la póliza exequial, dando un certificado de comparación de los gastos y también que presente el certificado de defunción. Se contempla también qué sucede o cómo se da para que se haga el traslado de una aseguradora a otra. Entonces se especifica que se da de cierta forma, digamos que aval al empleado para que de forma voluntaria pues dé su traslado una vez cada año. También especifica que se da dentro del término del inicio hasta el término de finalización de la afiliación, que debe, digamos, a la entidad de la cual se está desafiliando avisar con por lo menos 30 días de antelación antes de su desafiliación. También aclara que entonces se van a ver, digamos que los beneficios después del primer mes de la desafiliación y se mantiene la clasificación y las cotizaciones por lo menos 3 meses siguientes.